Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Quisiera comentarles que este día en especial lo vamos a dedicar la plática correspondiente a la historia de Veracruz, una historia que necesitamos todos conocer porque está muy ligada con la historia de nuestra patria, de México. Y vamos a comentar lo relacionado con la invasión americana que hubo en el año de 1914, algo que generó pues un gran sufrimiento para la gente de Veracruz, que generó pues un conflicto que afortunadamente no escaló a mayor escala, válgase la redundancia, no tuvo mayor repercusión en el resto del país, un país que estaba en esa época convulso por la revolución en que estaba inmerso, y vamos, para poder hacer esos comentarios, vamos a tener hoy una plática nada menos que con don Ricardo Cañas Montalvo. Él es director del Museo de la Ciudad de Veracruz, al cual le damos obviamente la más cordial bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado. Ingeniero. Muchas gracias por haber aceptado. Gracias por la invitación. Acudir a esta plática. Ricardo, platícanos un poco acerca de la invasión americana, cómo se da, cuál es el origen, qué repercusiones tiene en la ciudad, en el estado, qué relación había con la situación que se presentaba en esa época, que fueron pues el año realmente, la invasión fue en el año que inicia la Guerra Mundial, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar al respecto para nuestro amable auditorio? Muy bien, haciendo un paso hacia atrás para ver las raíces de este problema, todo empieza. Porfirio Díaz durante su gobierno abre las puertas a la inversión extranjera, porque en el país no había los capitales y tampoco la ingeniería suficiente como para poder explotar los recursos del país. Entonces, las empresas internacionales comienzan a extraer el petróleo de nuestra nación, sobre todo precisamente en la famosa faja de oro que se encuentra al norte del estado de Veracruz. Entonces, ahí empieza la industria petrolera. México fue el primer país petrolero en todo el mundo, hablando de historia. Y bueno, precisamente en la época de la Revolución, después de la salida de Porfirio Díaz, entra el presidente Madero. Madero pone impuestos a las compañías petroleras. Esto no fue muy bien visto por Estados Unidos. De hecho, había la presión de retirar estos impuestos del petróleo porque perjudicaban los ingresos norteamericanos. Y finalmente se hace la terrible escena trágica, ¿sí?, que todos conocemos. Todos sabemos que desde la Embajada de Estados Unidos en México se fraguó perfectamente la salida de Madero y, bueno, ya en manos de Huerta su asesinato, ¿no? Queda el presidente Huerta como presidente de la República, el señor Huerta como presidente de la República, y Estados Unidos intenta seguirlo manejando, pero fue más difícil porque Huerta es un militar, a diferencia de Madero, que era civil, Huerta militar, y un hombre muy diferente, por supuesto, al presidente Madero. Estados Unidos le había pedido a Huerta 3 cosas principalmente. Una, que convocara elecciones. 2, que él ya no podía ser el candidato ni ser presidente. Y 3, retirarle esos impuestos del petróleo a las compañías norteamericanas. Ninguna de las 3 cosas las hizo Madero. Estados Unidos lo que quería era presionar al gobierno mexicano para la salida del presidente Madero, una de esas tantas teorías. Lo que se hace entonces, desde el principio de la revolución, ingeniero, y para la gente que nos está mirando, desde el principio de la revolución Estados Unidos defendió sus intereses en nuestro país. Nos estaban vigilando en todos los puertos de nuestro país, Veracruz, Tampico y en todos los demás. Había la presencia de 1 o 2 o 3 barcos norteamericanos que vigilaban el puerto. Sí, aquí en Veracruz había. No se metían para nada en la vida de la ciudad. De hecho, desembarcaban, compraban víveres y se volvían a retirar al barco. Eso era todo lo que sucedía. Entonces, el presidente Woodrow Wilson, que por cierto luego fue premiado por paz, y aquí en Veracruz exactamente lo contrario,
Presidente Woodrow Wilson, gran enemigo del presidente Huerta. Aquí va a suceder esto, necesitan un pretexto para ocupar nuestro país, presionar al país, y ciertas negociaciones debajo de la mesa con Venustiano Carranza también, que eso le voy a contar más al rato, sí, sobre todo al final. Cuando se empieza a fraguar esta situación, precisamente en Tampico, los primeros días de abril de 1914, en Tampico, se van a enfrentar fuerzas carrancistas con leales a Huerta. Precisamente el comandante militar de Tampico, Ignacio Morelos Zaragoza, se enfrenta con gente de Carranza. Por supuesto, vence a la gente de Carranza, sí. La ciudad de Tampico está en zona de guerra, hay un sitio, inclusive hay toque de queda. La gente no puede a ciertas horas salir a la ciudad. En ese momento, ya pasando este detalle del enfrentamiento bélico, desembarcan 8 marinos norteamericanos que venían del barco Dolphin, o el Delfín, que se encontraba precisamente vigilando la ciudad de Tampico. Desembarcan, llegan al puente de Iturbide, cruzan la ciudad sin permiso alguno. Son detenidos, detenidos más no encarcelados, ¿sí? Es únicamente ponerle alto al paso de ellos. Son llevados ante Ignacio Morelos Zaragoza, les explica la situación, le compraban gasolina a un alemán que se llamaba Max Tryon, por cierto, y son regañados y posteriormente se regresan ellos al barco. Este pequeño acontecimiento va a suceder en 1 hora y media aproximadamente. El comandante del Dolphin manda, Henry Mayo, manda una notificación a Estados Unidos de lo sucedido, y el presidente Wilson lo toma como una bandera de ofensa de México hacia Estados Unidos. Es realmente una excusa. Es una excusa. Es la excusa que buscaban Así para encontrar la posibilidad de armar un conflicto. Así es. Aparte, eso sucede, ¿no? Va a suceder, le va a poner un ultimátum a México. El presidente Woodrow Wilson le pone un ultimátum a México, le pide otros 3 puntos más, pero ahora al gobierno mexicano, no directamente debajo de la mesa Huerta, sino al gobierno mexicano le dice: 1, que se hice la bandera norteamericana en territorio mexicano; 2, 21 cañonazos de salva en saludo a Estados Unidos; y 3, el comandante militar que detuvo a los 8 marinos norteamericanos sea severamente castigado. Casi decir, fusílenlo, sí. Huerta no accede a esto, y el motivo principal es esto. Aquí en Veracruz había espías. El consulado norteamericano se encontraba en lo que hoy es la calle de Morelos, entre Montesinos y Constitución. Estaba el consulado. El cónsul norteamericano en Veracruz era William Canada. Ahí tenía varios espías en la ciudad. Esos espías salían todos los días, escuchaban lo que sucedía de la ciudad. A pesar de que estábamos en la Revolución Mexicana, Veracruz tenía una relativa calma. Únicamente el suceso de 1912, el movimiento felicista, el intento de toma de la ciudad de Veracruz, que no se llega a hacer. De ahí en fuera había una relativa calma. Por supuesto, en esa calma había una cierta tensión, ¿no? ¿Qué está pasando en el interior del país? Entonces, en base a esto, esta gente que salía y escuchaba, pasaba información que era inmediatamente llevada a Estados Unidos mediante el cable, ¿sí? Se sabía que iba a llegar a Veracruz del American Hamburg Line, el barco Ipiranga. El Ipiranga, claro, cargado de armas, pero armas trianguladas, ingeniero. Habían salido de Estados Unidos, llevadas a Hamburgo, y de ahí traerlas a México. Estaban trianguladas. Por supuesto que el gobierno norteamericano lo sabía, pero decía: están comprando armas alemanas. Entonces, Woodrow Wilson, fíjese bien, sin el consentimiento, sin el permiso todavía del Congreso norteamericano y sin declaratoria de guerra, Woodrow Wilson ordena sitiar la ciudad y puerto de Veracruz. Terrible. Vamos a ir a una pausa, si te parece Claro bien, que sí. Ricardo, y continuamos en un momento. No se vaya, estamos hablando sobre la invasión americana de 1914. Regresamos. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando con el maestro, el historiador Ricardo Cañas Montalvo, quien es el director del Museo de la Ciudad y quien nos está pues narrando cómo estuvo el entorno, cómo estuvieron cómo fueron los orígenes de lo que después se convirtió en la invasión americana de 1914. Continuamos. Bien, pues entonces se da esta situación, se comienza a mover toda una flota armada de 44 barcos, ¿sí?
No todos llegaron de jalón, fueron llegando a partir del día 16 de abril, comienzan a llegar barcos y barcos. La orden era sitiar la ciudad de Veracruz, apoderarse de la aduana, apoderarse de las comunicaciones y no dejar que las armas desembarquen y que lleguen a Huerta. Esto último no sucedió con total exactitud, porque el Ipiranga efectivamente no entró al puerto de Veracruz. Cuando llega el Ipiranga, ¿sí?, ya está el sitio. ¿Qué hace el Ipiranga? Se va a Puerto México, o sea, a Coatzacoalcos, y allá desembarca. Entonces, no era cierto esto de que las armas, no, era un pretexto nada más. Está sitiado. William Canada le manda un documento al comandante militar de la plaza de Veracruz, ¿sí?, diciéndole que la ciudad va a ser ocupada por las fuerzas norteamericanas en virtud de la situación de guerra que se vive el país y para asegurar los intereses de los Estados Unidos, ¿sí? Inmediatamente el comandante militar de la plaza de Veracruz le envía un telegrama al presidente de la República, ¿sí?, el general Victoriano Huerta, el usurpador, como le llamamos. Hacia grandes rasgos, Huerta entra en pánico y contesta el telegrama de la siguiente manera: retírense todos, nadie preste defensa militar en contra de los norteamericanos, retírense hasta Santa Fe. Ahí quédense en Santa Fe, nos dicen que Tejería. Retírense, todas las fuerzas militares mexicanas se tienen que retirar de la ciudad. Bueno, si ese es entonces el mandato del presidente de la República, hay que obedecerlo. Y comenzó el retiro por la mañana. Sin embargo, haciendo un ligero recuento hacia atrás, hubo personajes que prevían algo, ingeniero. No la invasión norteamericana, sino otro ataque a Veracruz, como el que intentó hacer Félix Díaz, ¿sí? Entonces, comienzan desde meses antes, ¿sí?, en el Parque Ciriaco Vázquez, había gente que se había ofrecido como voluntarios y comenzaron a aprender a disparar, a tomar lecciones de tiro en el Parque Ciriaco Vázquez, en donde ahorita está el Teatro de la Reforma. Toda esa parte de ahí eran los cuarteles militares. Lo que hoy sería la boticaria se encontraba ahí. Entonces, civiles fueron a aprender a cómo tirar y cómo defender la ciudad. Cuando se presenta este gran momento, esos civiles, al ver que se estaban yendo los militares, ¿a dónde van? Órdenes del presidente, nos retiramos. ¿Quién va a defender la ciudad? Ya se veía, ya estaban los 44 barcos ahí, había una gran tensión en la ciudad. Ese 21 de abril, ingeniero, esa mañana del 21 de abril, la ciudad amaneció con su normal ritmo de trabajo. Los tranvías a andar, la gente a abrir las tiendas, los comercios, los restaurantes, todo. Con mucha tensión, sí, pero todo. Los niños acudieron a las escuelas. Cuando se dan los mensajes entre el consulado norteamericano y la comandancia militar, ahí empieza el problema. Cuando se empiezan a salir los militares, ¿sí?, a las 9 de la mañana aproximadamente, ¿qué sucede? Al darse cuenta de eso, la gente empiezan a cerrar los comercios, las señoras van a buscar a los hijos a la escuela, algunos señores se salen de sus trabajos, pero se salen ellos no a sus casas, van a la comandancia militar que ya estaba cerrada y la abren y se comienzan a repartir las armas. ¿Sí? La gente comienza esa organización para defender la ciudad. Quiero decir algo que no suene en ningún momento a afrenta. Cada vez que vemos el evento del 21 de abril, es la Armada de México, nuestra gran Armada de México que merece todo mi reconocimiento. Sin embargo, la defensa de Veracruz del 21, 22 y 23 de abril de 1914 fue 90% civil. Repito, 90% civil. Los cadetes, los heroicos cadetes de la Escuela Naval efectivamente defendieron desde el interior de la escuela lo que pudieron, ¿sí? No hubo más heridos más que un muerto, que por supuesto lo sabemos, Virgilio Uribe. ¿Qué pasó aquí? Ya se iban a salir los cadetes. El director de la Escuela Naval tenía la orden de desocuparla y ya se iban, de hecho. Cuando en ese momento llega a la escuela el comandante de la Flota Naval del Golfo de México, ¿sí?, el comodoro Manuel Azueta Perillos. Comodoro, por cierto, está en rango militar, que ya no existe en la Armada. Él llega y los ve que ya están a punto de salir. Muchachos, ¿a dónde van? Cuando
exclama la famosa frase que hoy en día ya se volvió historia: muchachos, a las armas, la patria está en peligro. ¿Sí? Los chicos regresan, van a la armería, se toman lo que necesitan, se van a apostar precisamente en el ala norte del edificio, en la parte superior. En esos tiempos, ingeniero, no existía ninguna otra construcción en los terrenos ganados al mar, ¿sí? Nada más estaba el faro, la Dirección General de Faros, que hoy es Faro Carranza, la Escuela Naval, no había más. La Escuela Naval era prácticamente el tiro al blanco idóneo para los barcos, ¿sí? Comienza el desembarco norteamericano a las 11 de la mañana con 20 minutos. La ciudad está en un stand-by increíble, los negocios de Independencia cerrados, la gente adentro de sus casas, pero en puertas, ventanas, en los techos, a través de las esquinas. Se calcula alrededor de 300 veracruzanos o 300 personas que vivían en la ciudad de Veracruz, de diferentes orígenes inclusive, que están esperando. Empiezan a desembarcar en el muelle 4, llamado Porfirio Díaz en aquellos tiempos, ¿sí? Ahí comienza el desembarco, cruzan la bahía, entran. Solamente a la bahía de Veracruz entran 3 barcos. Los demás se quedan por fuera, no caben en la bahía, por supuesto, ni es la intención, es bloquear la entrada del puerto. Comienzan a desembarcar cerca de 7,000 marinos norteamericanos, empiezan a entrar. En las fotografías que podemos observar del primer ingreso, del primer pelotón norteamericano, vamos a llamarle así, vienen muy confiados, vienen cargando las armas, otros las van tomando como bastón, confiados. Algunos bajaron con su cámara, Así porque pensaron es. que iban como de excursión, Así de es. campo. Sabían que se había mandado un documento de que nadie pusiera resistencia, que iba a ser, de hecho, una ocupación pacífica. Militar, sí, pero pacífica, con la intención de presionar al gobierno de Huerta. ¿Por qué apoderarse de la aduana? Porque en la aduana de Veracruz todavía en esos tiempos, 1914, entraba el 75% del dinero de la nación, ¿sí? Por ahí, por la aduana de Veracruz. Ahorcar al presidente sin dinero automáticamente renunciaba, ¿sí? Entonces, ahí estaba el asunto. Y de ahí, ¿qué sucede? Empiezan a entrar. Venía caminando, haciendo su guardia normal. Don Aurelio Monfort. Don Aurelio Monfort Villaseñor, un policía, un hombre de 51 años de edad, padre de familia, venía caminando cuando ve a la primera delegación norteamericana que va cruzando exactamente frente a la estación de ferrocarriles. Cuando saca su silbato, les marca el alto. Los norteamericanos no le hacen caso. Saca su revólver 22 de 6 tiros contra 300 marinos norteamericanos y les comienza a disparar. Sí, esto sucede en la esquina de Montesinos con Morelos, aunque hay una placa que está precisamente en Morelos y Lerdo, ¿sí? Pero la historia nos dice, el relato, inclusive a mí me lo platicó Paco Píldora en algún momento que yo le iba a visitar el archivo histórico. Dice, no sé por qué está la placa ahí, porque Aurelio Monfort la defensa la comienza en la esquina de Montesinos con Morelos. Dispara, los marinos se replegan porque sabe que está esperando, pero no sabe si tiene 1, 2 o 3 pistolas. Se repliegan, entran inclusive al patio, a los andenes de la terminal, sacan sus armas y ahí comienza la defensa, los disparos. En ese momento, mucha gente que estaba entre balcones, atrás de las esquinas, comienzan a disparar. Ahí empezó todo, ingeniero. Cae muerto la primera víctima de esta terrible invasión. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más. Estamos platicando con el señor historiador don Ricardo Cañas Montalvo, quien es director del Museo de la Ciudad y nos está narrando aquí pues todo lo que sucedió el día 21 de abril de 1914. Continuamos en un momento, no se vaya. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando a don Ricardo Cañas Montalvo, quien es historiador, quien es el actual director del Museo de la Ciudad, y estamos platicando con él acerca de la invasión americana de 1914. Esto porque en unos días más está por celebrarse o por conmemorarse el 102 aniversario de esa invasión. Ricardo, adelante. Sí, toda esta gente que comienza a disparar, como le dije hace un momento atrás, había sido preparada por alguien muy especial. Un coronel en retiro, ¿sí? Manuel Contreras, ¿sí? Él ya estaba retirado del ejército,
perdón, era general Manuel Contreras, ya estaba en retiro, se encontraba como director del penal en Veracruz, pero en sus tiempos libres él a esta gente le enseñó a disparar, previniendo que algo podía pasar. Sí, gente entre meseros, carpinteros, maestros, gente que nunca en su vida había tenido un arma en sus manos. Gente del pueblo, ¿sí? Entonces ahí comienza la defensa, ¿sí? Que comenzó totalmente civil. Los norteamericanos comienzan a entrar del norte hacia el sur del centro de Veracruz, por Montesinos, Zaragoza, luego por Independencia. No todos los militares se salieron, también hay un momento muy especial de los militares, me refiero a los del ejército, aquí. Ellos van a tomar la esquina de Lerdo e Independencia. Sí, justo a un ladito del Hotel Diligencias, ahí están apostados los militares, no todos se salieron, sí, también tienen su gran mérito el ejército en esta defensa, y ahí comienzan a disparar. Justamente un veracruzano que estaba disparando desde el Hotel Diligencias, los vio, hay una anécdota muy interesante, dice que había uno, era muy temprano, a lo mejor ni siquiera había desayunado, disparaba y sacaba de una mochila un pedazo de pan y se lo comía, y disparaba, pero sobre la banqueta, atrás de un poste de luz. Cuando en eso dice que siguió disparando y nada más vio cómo su cuerpo rodeó hacia la calle y quedó en medio de la vía del tranvía. Sí, ahí había muerto este militar que su nombre quedó perdido quizá en el tiempo. Pero ahí había militares disparando. Quisiera yo hacer un comentario, si me permite, Ricardo. Como este programa no solamente se transmite por radio, sino también a través de internet, invitamos a nuestros amables radio oyentes a que aquellos que tengan la posibilidad de verlo a través de internet, pues conseguimos por ahí una serie de fotografías de la época donde mucho de lo que aquí estamos narrando lo van a presentar nuestro equipo aquí de Grupo FM, lo van a presentar para que usted pueda ver las fotos de la invasión americana, fotografías originales que hemos conseguido y que pues sirven desde luego para ilustrar mejor la plática que estamos teniendo con don Ricardo Cañas. Adelante, Ricardo. Sí, comienza la defensa, están entrando a la ciudad de Veracruz. En ese momento, no todas las madres pudieron ir a buscar a sus hijos a las escuelas. En muchas escuelas primarias, por ejemplo, la Cantonal, la Clavijero, inclusive ya existía también la Manuel Herrera, varios alumnos continuaban en el interior de las mismas, quizás escondidos hasta sus últimos salones. Entonces comienzan a tomar la ciudad. Hay disparos desde la escuela naval, entonces ahí comienzan, afortunadamente mucha gente cree que la ciudad de Veracruz fue cañoneada o terriblemente cañoneada. Sí hubo cañoneo por parte de los barcos, únicamente por parte de los que estaban dentro de la bahía de Veracruz, que solamente eran 3, sí. Entre los cañoneros que estaban en el exterior, esos no dispararon nunca. Y además tengo entendido que las balas usadas, decía uno de los comandantes americanos, que eran de un calibre más pequeño por cuestiones humanitarias. O sea, imaginémonos nada más lo absurdo. Pero bueno, esa era la razón que daban, porque inclusive cuando de alguna manera pide que los que están combatiendo dejen las armas, él comentaba que por cuestiones humanitarias no habían usado pues balas para los cañones de mayor calibre, pero que si en un momento dado no cesaba el tiroteo sobre los americanos, se verían obligados a usar pues municiones de mayor. Así es. Sin embargo, calibre. No quiero decirlo así, pero lo voy a decir, una hipócrita aseveración, porque justamente en un Congreso Internacional de Guerra, poquito tiempo antes, se había prohibido que a nivel internacional fueran usadas las balas Dum-Dum. Las balas expansivas. Las balas expansivas. Mucha gente cree que es la que entra la bala y se expande. No. La bala Dum-Dum rebota, haciendo más daño en el interior del cuerpo, ¿sí? Entonces, entraba y hacía así la bala. Empezaba a tomar diversos rumbos, quizás no mucho dentro del cuerpo humano, entonces lesionando varios órganos, ¿sí? Que causaba la muerte a cualquiera, ¿no? O gran destrozo en el interior de una pierna, de un brazo. Es lo que le pasó precisamente a José Azueta, ¿sí? Al joven, que sus brazos y piernas quedaron destrozados. Ningún órgano había sido un órgano vital del interior había sido tocado. Pero ¿qué pasó? Es el mes de abril, hace mucho calor, se le gangrenaron, ¿sí? ¿Qué pasa con este chico?
¿Por qué la Armada de México ahorita lo toma si él ya no era de la Armada? Justamente en 1914 este muchacho había causado baja de la Armada de México y había ingresado al ejército. Él era teniente táctico de artillería del ejército mexicano. Sí. Él, un joven un poco, digamos así, con una personalidad muy aguerrida, tenía algunas fricciones con su padre, de hecho. De hecho, se encuentra con su padre en la escuela naval. Le dice, padre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Y hay un mensaje ahí de padre a hijo. Yo estoy aquí, tú ve a hacer lo que tengas que hacer. En pocas palabras, con un gran mensaje. El muchacho da la vuelta, entra a las Atarazanas, que era cuartel de artillería en esos tiempos, toma una ametralladora y con otros 2 compañeros se va a apostar en lo que hoy es Landero y Cos con la intersección de Esteban Morales. Desde ahí está disparando. Los norteamericanos, recordemos que estaban entrando de norte a sur. Él comienza a disparar. Es herido por esas balas Dundun en sus piernas y en el brazo derecho. Él es levantado y es llevado a la casa de su hermana, Rosario Azueta de Aladro, creo que vivía en Lerdo o Juárez, no recuerdo ahorita exactamente, en Juárez. Vivía su hermana, ya casada. Ahí se le atendió. Los norteamericanos que traían excelente, todo ingeniero estaba siendo vigilado mediante catalejos, Todo, o sea, se sabía cada acción de guerra norteamericana que se estaba efectuando adentro de la ciudad. Era de sorpresa, nunca pensaron, fíjese qué curioso ingeniero, ellos nunca pensaron que hubiera habido defensa, pero jamás se imaginaron que estos civiles iban a responder en la defensa de la nación. Por eso, ese último título de Ciudad Heroica se debe escribir con oro los nombres de esas personas, ingeniero, ¿sí? Lo dice el himno nacional. Mas si osare un extraño enemigo, profanad con su planta tu suelo. Piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Emocionante. Y se cumplió. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más con don Ricardo Cañas Montalvo. No se vaya. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando o platicando esta mañana con don Ricardo Cañas Montalvo. Él es el director del Museo de la Ciudad y nos está narrando aquí algunas de las anécdotas, algunas de las hazañas que tuvieron lugar en el año de 1914, concretamente en el mes de abril, hace 102 años, con motivo de la invasión americana. Continuamos. Efectivamente, Azueta, volviendo al punto de Azueta, este muchacho es herido, llevado a la casa de su hermana, y los norteamericanos que todo vigilaban se dan cuenta que han herido a un muchacho de 19 años, hijo del comandante naval de la flota del Golfo, ¿sí? Entonces le envían médicos norteamericanos a salvarle la vida, por lo menos eso lo dice la historia, ¿no? La leyenda, que bueno, es real. Él, al verla, ella, pues, obvio, la hermana le abre la puerta para que le salven la vida, pues es su hermano, es el hermano menor, ¿sí? Y llegan ellos y ante el muchacho que está acostado en la cama, mal herido, voltea y los ve y les dice, lárguense, no me toquen, de mi enemigo no quiero ni la vida, prefiero morir a ser tocado por ustedes. Y fíjese, ingeniero, de ese 21 de abril que fue herido, muere hasta el 10 de mayo, ¿sí? El 10 de mayo, el 11 va a ser sepultado José Azueta en el Panteón Particular Veracruzano, y se lo llevaron cargando cientos y cientos de personas su féretro desde la Avenida Independencia hasta el Panteón Particular. Hay unas fotografías impresionantes, no sé cuántos habitantes tendría la ciudad de Veracruz en esa época, a lo mejor 15,000. Andaba más o menos en eso. Pero aquí lo curioso es la cantidad de personas que fue a acompañar. Pese a la prohibición norteamericana. Sí. Así es, pese a la prohibición. Y una reflexión adicional que también me parece muy buena, cómo cuando la autoridad falla, en ocasiones el pueblo saca la casta y da la cara. Así es un ejemplo. Otro ejemplo es en el año de 1985 con los sismos. Con los sismos, así es. Donde la autoridad no tenía una idea clara de qué hacer, sale la gente a dar la cara, a organizarse con eficiencia. Y además sale a cumplir con una labor humanitaria, social, de ayudar a quienes estaban en desgracia. Este es, en mi opinión, parte de la grandeza del pueblo mexicano. Y necesitamos, yo creo que esas acciones, pues
replicarlas del diario en nuestra vida laboral, empresarial, estudiantil. ¿Para qué? Pues para poder sacar al país adelante. Materia hay. Necesitamos que estos buenos ejemplos los recordemos siempre para que nos animen a encontrar soluciones ante los retos tan grandes que México en ocasiones ha tenido. Porque no debemos olvidar que mientras estábamos siendo invadidos, muchos mexicanos estaban peleando hermanos contra hermanos. Así es. En la Revolución Mexicana. Cuando estaban peleando entre sí, pues el enemigo en esa época aprovechó la oportunidad para venir a invadirnos. Así es. Pero adelante, Ricardo, el tiempo es muy breve y la historia es muy larga. Bueno, fueron miles de anécdotas, ingeniero, de gente muy valiente que defendió nuestra ciudad. Fueron 3 días. 21, 22 y 23. Déjenme comentarle que en la noche, o sea, el 21 y el 22 de la noche hubo una tregua. En la noche, ellos desconectan la electricidad. La ciudad está a oscuras. ¿Sí? Desde los barcos se encienden faros que están iluminando la ciudad. No hay tiros, no hay nada. Nada se mueve. Hay una tregua de disparos. Ellos, de hecho, se regresan a los barcos. ¿Sí? Vuelven a reembarcarse. La ciudad está en una especie de stand-by. Los cadetes de la Escuela Naval, que es bombardeada la escuela por parte de estas embarcaciones, a los muchachos se les sacaba las balas. No tienen más que hacer, no tienen más que disparar. A las 7 de la noche los muchachos se salen por la puerta de atrás y se van caminando a esa tejería. ¿Sí? A Virgilio Uribe se encontraba disparando desde una ventana, se le acaban las balas, se agacha para volver a cargar su arma. La carga nuevamente. Al momento de que se asoma para disparar, una bala expansiva le entra por el maxilar superior derecho, destrozándole, ¿sí? Cae ahí, sus compañeros están llenos de sangre. Hay versiones de ellos escritas, de hecho, donde comentan la rabia, ese coraje e impotencia que sentían y siguen disparando. No hay más que hacer, no hay más que disparar, se tienen que ir. Quedarse sería un suicidio, ¿sí? Un total suicidio. Ellos se retiran de la escuela, pero la escuela vuelve a ser ocupada por civiles. Sigue habiendo disparos por parte de civiles que ellos se habían apoderado de las pocas armas que había regadas. Finalmente la ciudad cae el 23. Hay también unas versiones que hablan de que inclusive comerciantes de origen extranjero que vivían aquí, por supuesto, pusieron ejemplo. Así es. Porque también defendieron a Veracruz, entre ellos varios españoles, libaneses, alemanes, todos ellos. Hay uno que ahorita se me olvida el nombre. Estaba aquí en Veracruz momentáneamente descargando un barco español, el Carlos V. ¿Sí? Estaba adentro, de hecho en las fotos aparece el Carlos V ahí, que de hecho hace unos disparos en contra de los norteamericanos, el Carlos V, de hecho, a pesar de ser un barco de otro tipo, hace algunos disparos. Este español agarra a su esposa, recién casado, agarra a su esposa y la lleva, como ciudadano español que es, con esa nacionalidad, la lleva al barco y le dice, denla aquí, y ella, no te vayas, no, espérame, nos acabamos de casar, tú no eres mexicano, tú no tienes que, no, espérame. Y él se regresa a defender su nación y muere defendiendo México. ¿Sí? ¿Y existe el nombre de la persona? Sí existe el nombre de la persona, por supuesto. En este momento se me escapa el nombre de él. Creo que una de las tareas que pueden hacer las autoridades, y aquí les dejaremos esa encomienda, es que pudieran revisarse. Y Benjamín, no es militar, pero eso es otro gran. Benjamín Gutiérrez Ruiz, militar. Es herido. Lo llevan al hospital militar, le sanan las heridas y ¿qué cree? Al siguiente día, regresa. 22, se regresa y muere. Lo interesante sería rescatar los nombres de esas personas, de esos héroes. Los tenemos. Porque yo veo que a veces cuando se abre una colonia nueva, a las calles, pues no hay nombres que ponerle. Entonces empiezan a poner nombres de flores, nombres de plantas, nombres de no sé qué cosa. Sí. Y hay que honrar esas personas. Así es. Honrar es una manera de reconocer la heroicidad de ciudadanos distinguidos que dieron la vida por este país. Así es, muchísima gente. Yo creo que eso es una tarea importante. Fíjese que hay que rescatar. Después de que cae la ciudad hay una paz relativa, pero inconforme, una paz, digamos, por fuerza. Y déjeme decirle, hubo inclusive hasta mujeres en esto, niños. Nos comenta por ahí don Manuel Aceituno, que estuvo en esto, un niño cuyo nombre se perdió. Todo el mundo lo conocía como el Charrito.
El charrito, este niño, su madre había muerto al nacer. Su padre, que trabajó en el ferrocarril, se había caído, había perdido un brazo, entonces ahora se dedicaban a vender cerdos, ¿sí? Tenían una venta de animales únicamente. El niño ayudaba a su padre. El padre muere en la invasión. Y este niño, ¿sabe qué hacía? Está documentado por este hombre que fue superviviente del 14. El charrito, que le decían al charrito porque siempre andaba arriba de un burrito el niño con su sombrero. Lazaba el arma a los norteamericanos, se las quitaba y salía corriendo con el arma. Al ser un niño delgadito, le apuntaban y no le daban. Y estas armas se las pasaba a él. Comenta Manuel Aceituno, que él estaba también disparando, que la última vez que lo vio al charrito fue corriendo por Independencia y 2 norteamericanos siguiéndolo, disparándolo. O sea, 2 soldados disparándole a un niño. ¿Sí? Nunca se volvió a saber de él. Lo más seguro es que haya muerto y fue enterrado en las fosas comunes donde se sepultaron a todos ellos. Vamos a ir a una pausa y continuamos en un momento más. No se vaya, estamos en Líderes de Opinión y estamos platicando con el maestro Ricardo Cañas Montalvo, quien es director del Museo de la Ciudad. Ricardo, no cabe duda que fueron épocas pues, muy crueles, la gente sufrió mucho. Sin embargo, hay cosas que poca gente sabe. Las invasiones no dejan de ser crueles, hay mucho sufrimiento, pero también hay algunas cosas que, aunque parezca extraño, traen algunos beneficios. Así es. Yo he leído por ahí, por ejemplo, que había orden en la ciudad. Los delitos disminuyeron. La ciudad se reparó, la repararon porque había quedado dañada con los bombardeos. Ofrecían conciertos al aire libre. Así es. Con sus bandas militares para entretener a la gente. Pero lo curioso de ello también es que la ciudad estuvo limpia, que les exigieron, por ejemplo, a los carniceros, que en esa época creo que se llamaban tablajeros. Los tablajeros, así es. Les exigieron higiene. Tengo entendido que combatieron, por ejemplo, algunas plagas que generaban, como las de los mosquitos, que generaban paludismo. Petrolizaron los lagunatos. Desecaron. Cuando llovía, escurría el agua para que algunas cosas, o sea, dentro de lo triste, dentro de lo grave que hubo también algunas cosas que beneficiaron indirectamente a la población. Y sobre todo directa. ¿Cómo qué más? Las primeras semanas fue de una adaptación del principio muy mala a poco ser ya más tranquila, ¿no? La aceptación de la presencia de Dios, que fue finalmente 7 meses. Entonces, efectivamente, punto número 1, la seguridad de la ciudad. Día y noche había patrulla americana dando vueltas por toda la ciudad con gente armada. Todo tranquilo, no había robos. Y si se robaba algo, inmediatamente era la persona aprendida y juzgada casi en el momento y encarcelada. ¿Sí? O sea, no había delitos, eso es muy bueno. Efectivamente, la petrolización de los lagunatos o desecación de lo que se formaba con las lluvias, porque les agarra la temporada de lluvias aquí en la ciudad, trajeron telas mosquiteros, siguieron llegando barcos norteamericanos, pero ahora con provisiones. Trajeron, aunque ya se usaba en Veracruz, no era muy común el uso del mosquitero, de la tela mosquitero, ponerla en las ventanas y en las puertas inclusive, ¿sí? También la distribución correcta y a buen precio de las mercancías de venta, tanto de la carne como de las verduras, ¿sí? Aunque había una restricción en el ingreso de cosas a la ciudad de Veracruz, todo fue orden, ¿sí? Todo fue orden. Se abrieron bodegas que tenían almacenaje de quién sabe quién, de arroz, frijol y otras cosas, y fueron distribuidas en la población, ¿sí? Compraron, adquirieron cosas de los veracruzanos, hubo intercambio de dinero, que fue de algún modo reactivar esa economía de la ciudad de Veracruz. Y repito, sobre todo, la seguridad. Trajeron vacunas norteamericanas para la población, para la gente de la ciudad de Veracruz. Ya al final, había ya una cierta buena convivencia entre los norteamericanos y la gente de Veracruz. Había gente con mucho recelo, porque la gran mayoría de la gente había tenido una lesión por parte de ellos, ¿no? Ya sea un primo, un hermano, un vecino, el compadre, alguien tenía algo que había perdido con la invasión norteamericana. Pero los demás había una convivencia por lo menos ya aceptada entre una cosa. Sobre todo, repito, la seguridad y la limpieza. La limpieza de la ciudad estuvo excelente hasta el día 23 de noviembre de 1914 a la 1 de la tarde, que ellos se van de nuestra ciudad. ¿Sí? Eso fue lo bueno, nos enseñaron. No todo el mundo lo aprendió, desafortunadamente.
porque para 1920 pues regresamos a la ciudad sucia que teníamos y nos llega la peste bubónica, ¿no? No supimos conservar esa limpieza que los norteamericanos trataron de enseñarnos en ese momento, ¿sí? Efectivamente no todo fue malo, no todo fue malo. De hecho, por ejemplo, esta anécdota tenemos una calle que se llama Luz Nava, sí, Luz Nava en la ciudad de Veracruz, está a un paso después de Simón Bolívar hacia el norte. Luz Nava, que trabajaba en el Colegio Josefino de Veracruz, se llama La Paz. Era una religiosa. Religiosa, así es, la madrecita, que por cierto no era de Veracruz, era de Lerma, Estado de México, si no mal recuerdo. Ella se organiza con las demás monjas y en medio del tiroteo están recogiendo heridos de Veracruz y los lleva al colegio, ¿sí? Los salones los vuelve hospital. Llegan los norteamericanos a la escuela, intentan llevarse a los heridos y ella se pone en la puerta muy valiente y dice, no, de aquí no se llevan a nadie. Ellos cortan cartucho, le apuntan a Luz Nava, que está en la puerta, y atrás de ella las demás monjas, y dice, aquí no se llevan a nadie. Los norteamericanos, ¿saben qué hicieron? Bajaron las armas y dieron la media vuelta y se fueron. Ella salvó vidas. Y todavía, ingeniero, cuando ellos se retiraron, le ofrecieron a ella llevársela para hacer lo mismo, o sea, seguir curando gente y hacer la palabra de Dios, vamos a decirle así, en Estados Unidos. Ella no aceptó, ella decidió quedarse aquí en Veracruz y, digamos, hizo la paz con ellos, pero salvó vidas, ¿sí? Entonces, recordar a esos grandes héroes que muchos quedaron en el olvido. ¿Dónde están enterrados? En la Playa Norte, en los patios de la aduana, están enterrados dentro de lo que es el IBEC, hay mucha gente enterrada ahí, que fueron enterrados en fosas comunes. ¿Cuántos murieron? Es incierto. Se habla de 300, se habla, sí, es incierto. ¿Cuántos murieron los norteamericanos? Solamente 24, ¿sí? Si no mal recuerdo, 16 en combate, algunos más murieron ahogados y uno está oficialmente perdido. Una mujer que se dedicaba al oficio más antiguo de Veracruz, le habló a uno, entró a su casa y nunca salió. A ella la detuvieron, escarbaron y nada más encontraron el arma, pero jamás encontraron el cadáver. O sea, todavía aquí en tierras veracruzanas hay un cadáver de un marino norteamericano que nunca apareció. Ese es el saldo de esa época. Pues yo creo que la conclusión es que ojalá México esté siempre unido, los mexicanos estemos siempre en paz, siempre trabajando porque el país crezca, mejore y no pongamos en riesgo a nuestra patria con pugnas internas. Así es. Pudieron invadirnos porque México estaba en pugna, estaba en conflicto interno y obviamente México pues así estaba en condiciones precarias, tanto en la economía como militarmente hablando estaba muy débil. Yo creo que cuando en casa de una familia hay un conflicto, para llevar el ejemplo algo más sencillo, pues es más fácil que llegue alguien a saquear la casa, a agredir a la familia, y como la familia está dividida, pues es más fácil que triunfe el que llega a invadir, el que llega a agredir. Aquí la solución es la unidad. Y otro detalle importante, para que esa unidad se dé, tenemos que trabajar todos nosotros día con día. Y sobre todo también, se me ocurre como conclusión, el hecho de estar en paz, el hecho de pensar en esos héroes anónimos y los héroes conocidos que dieron la vida porque este país siguiera adelante. Y ese ejemplo creo que lo debemos aquilatar, lo debemos de apreciar y lo debemos de replicar, no en las armas, ojalá no sea el caso, sino a través del trabajo, de la creatividad, de la responsabilidad. Así es. ¿No te parece? Definitivo. ¿Algo que desees agregar? Bueno, aquí vemos que también, ingeniero, pese a la situación que se pueda vivir, el amor, el querer nuestra tierra, el querer nuestra patria nos lleva siempre a defenderla. No importa que sea con las armas, a lo mejor con el trabajo, porque trabajando también se defiende la nación y se defiende nuestra familia, que es lo más importante. Amemos nuestra tierra. Muy buena reflexión, Ricardo. Te agradecemos mucho tu presencia, tus conocimientos, yo soy el que agradezco que los hayas compartido con nuestro amable auditorio. Y repito, los invitamos a que vean en el programa que se transmite a través de internet, porque muchas de las fotografías que plasman de manera gráfica algunos momentos de la invasión, ahí las va a poder disfrutar. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos y nos oímos, Dios mediante, el próximo sábado. Muchas gracias. Ricardo, un gusto. Gracias por todo. Gracias.